El manuscrito llegó en una caja de madera sin remitente. En su interior, envuelto en una tela envejecida, el cuaderno de tapa oscura llevaba el sello de la orden franciscana grabado en relieve discreto, casi imperceptible. Junto a él, una tarjeta amarillenta decía simplemente: la verdad sobre lo que el Padre Pío descubrió en las catacumbas prohibidas del Vaticano en 1947. Difúndalo con cautela. Ninguna firma. Los registros que siguen fueron traducidos del italiano y transcritos con la mayor fidelidad posible. Algunos fragmentos están dañados, otros parecen haber sido deliberadamente tachados. Lo que resta, sin embargo, es suficiente para comprender por qué este documento nunca debió haber salido a la luz. Teresa Salvini no creía en las coincidencias. Restauradora de libros raros en la Biblioteca Apostólica Vaticana desde hacía casi 2 décadas, nunca había recibido permiso para acceder al sector Theta 17, el depósito subterráneo que albergaba los documentos confidenciales de la Santa Sede. Hasta aquella mañana de octubre de 2019, cuando el cardenal Rossi la convocó personalmente para una tarea extraordinaria. Un conjunto de pergaminos deteriorados, aparentemente muy antiguos, había sido hallado durante unas obras de reforma en los niveles inferiores de la biblioteca. El cardenal no explicó por qué la había elegido a ella en concreto, pero sus ojos inquietos y sus manos temblorosas delataban a un hombre profundamente perturbado. Evalúe solamente el estado físico de los documentos, señora Salvini. No se preocupe por el contenido, instruyó sin cruzar jamás la mirada con ella. Este trabajo no existe oficialmente. No comente nada con nadie. El acceso al nivel más profundo de las catacumbas exigía una acreditación especial, verificación biométrica y la compañía de uno de los guardias suizos. El trayecto serpenteaba por corredores cada vez más estrechos, bajaba por escaleras que parecían infinitas. El aire se volvía progresivamente más denso y frío. Teresa notó que algunos pasadizos estaban deliberadamente desalineados del plano oficial que conocía, como si hubieran sido construidos para desorientar a los visitantes. «Aquí es», dijo el guardia, deteniéndose frente a una puerta de hierro macizo. «¿Está segura de que quiere entrar sola, señora?» Teresa asintió, aunque su instinto le gritaba que retrocediera. La inscripción latina sobre la puerta rezaba: Custodi Arcana Dei, guarda los secretos de Dios. La sala era sorprendentemente pequeña, iluminada solo por luces LED instaladas recientemente. En el centro había una mesa de mármol, sobre la que reposaba una caja de plata oxidada. Junto a ella, un sobre pardo con el sello papal roto contenía una carta mecanografiada, fechada el 19 de septiembre de 1968 y firmada por el Papa Pablo V. El documento autorizaba el enterramiento permanente de los objetos contenidos en la caja, clasificándolos como documentos apócrifos peligrosos para la fe. Una anotación manuscrita con la misma tinta decía simplemente: lo que el Padre Pío descubrió debe permanecer enterrado junto con él. La fecha coincidía exactamente con el día siguiente al fallecimiento del santo estigmatizado. Teresa abrió la caja con las manos protegidas por guantes de algodón. En su interior encontró un cuaderno gastado y un pequeño estuche cilíndrico de metal. El cuaderno parecía ser un diario personal, escrito a mano, con la inconfundible caligrafía de Francisco Forgione, Padre Pío. Las primeras páginas contenían reflexiones espirituales típicas del santo, pero a partir de la tercera semana de julio de 1947, el tono cambiaba drásticamente. La fecha coincidía con una inexplicable ausencia de 3 días del fraile capuchino de San Giovanni Rotondo, periodo que sus biógrafos oficiales siempre atribuyeron a una reclusión para oración.
Los relatos comenzaban de forma vacilante, como si el propio Padre Pío dudara de lo que había vivido. Describía una llamada urgente al Vaticano, donde no fue recibido por el Papa Pío XII, como esperaba, sino por 3 cardenales cuyos nombres codificó solo con iniciales. Lo condujeron a un nivel subterráneo de la basílica que no aparecía en ningún plano oficial. Me pidieron bendecir y consagrar un espacio recién descubierto, escribió. Pero lo que hallé allí no puede ser consagrado por manos humanas, pues no pertenece a nuestro mundo ni a nuestro tiempo. El relato detallaba el descubrimiento accidental de una cámara durante las excavaciones para la expansión de la necrópolis vaticana. Los obreros habían hallado una pared que al retirarla reveló un pasadizo hacia una sala perfectamente conservada, con muros cubiertos de inscripciones en un idioma desconocido y símbolos que combinaban jeroglíficos egipcios con caracteres que ningún lingüista había logrado identificar. En el centro de la sala, escribió Padre Pío, se alzaba un altar de piedra negra que no reflejaba luz alguna, como si absorbiera toda iluminación. Sobre él, un cristal dodecaédrico perfecto, del tamaño de una naranja, flotaba a unos 10 centímetros de la superficie del altar, girando lentamente, sin mecanismo visible, una violación de todo lo que conocemos sobre las leyes de la física. El santo describía cómo, al acercarse al objeto, experimentó una serie de visiones que lo dejaron agotado física y espiritualmente. Vi una civilización avanzada que habitaba una vasta isla del tamaño de un continente. Vi sus ciudades, de torres cristalinas, sus máquinas, impulsadas por energías extraídas del propio éter. Vi cómo manipulaban la materia y la conciencia como si fueran la misma sustancia. Los párrafos siguientes detallaban cómo esta civilización, que Padre Pío identificaba con reticencia como Atlántida, no solo era tecnológicamente avanzada, sino también espiritualmente, aunque de una forma que contradecía fundamentalmente la doctrina cristiana. No adoraban a un único creador, sino que comprendían el universo como un sistema complejo de energías interconectadas que podían ser manipuladas mediante conocimiento y tecnología. Lo que llamamos milagros era para ellos ciencia aplicada. Lo más perturbador del relato era la conexión que Padre Pío establecía entre esta civilización y los inicios del cristianismo institucional. El diario sugería que ciertas dinastías atlantes sobrevivieron al cataclismo que destruyó el continente, preservando su saber en sociedades secretas que eventualmente se infiltraron en las jerarquías del mundo antiguo, incluido el Imperio Romano y más tarde la naciente Iglesia. Aquí reside el conocimiento que tantos buscan, pero que pocos están preparados para comprender. Quizá tú, que continúas leyendo estos relatos prohibidos, estés entre los elegidos para custodiar estas verdades. El camino es largo y lleno de peligros. Permanece con nosotros para recibir los próximos capítulos de estas revelaciones que desafían la historia oficial. La verdad siempre encuentra su camino hacia quienes están dispuestos a recibirla. Teresa notó que varias páginas habían sido arrancadas del diario en este punto. El relato continuaba con Padre Pío, describiendo cómo, tras tocar el cristal, recibió una transferencia masiva de información que lo dejó inconsciente durante horas. Cuando recobró el sentido, afirmó haber comprendido la verdadera naturaleza de cuanto presenció. El cristal es un receptáculo de conciencia, un archivo viviente que contiene la historia completa de Atlántida y el conocimiento que dominaban, no solo tecnológico, sino sobre la propia estructura de la realidad. Descubrieron que el universo material es solo una manifestación temporal de algo mucho más fundamental, información pura, codificada en un sustrato que trasciende el espacio y el tiempo.
El relato se volvía cada vez más inquietante. Padre Pío escribió que los cardenales que lo acompañaban admitieron que el Vaticano conocía la existencia de estas reliquias atlantes desde hacía siglos. Existía una orden secreta dentro de la Iglesia, anterior a los templarios, cuya misión era localizar y proteger estos artefactos dispersos por el mundo. Me dijeron que lo que llamamos milagros en la tradición cristiana tiene dos orígenes. Algunos son genuinamente divinos, manifestaciones de la gracia de Dios. Otros son aplicaciones de este conocimiento atlante, preservado por iniciados dentro de la propia Iglesia. Los estigmas en mis manos, que siempre consideré una bendición divina, sugerían que podrían ser resultado de tecnología atlante, activada en mí durante el sueño, una forma de marca que me identificaba como portador inconsciente de este saber. Esta revelación, al parecer, destruyó a Padre Pío. Las páginas siguientes contenían cuestionamientos agonizantes sobre la naturaleza de su propia fe y experiencias místicas. Se preguntaba si toda su vida espiritual había sido manipulada por esta orden secreta en el Vaticano. El estuche cilíndrico que acompañaba al diario contenía un fragmento de cristal, aproximadamente del tamaño de un dedal, con la misma cualidad de no reflejar luz mencionada en el relato. Teresa observó que, incluso bajo la luz directa, el fragmento parecía emitir una oscuridad propia. Las anotaciones finales del diario eran fragmentarias, como escritas en estado de delirio o trance. Padre Pío relataba visiones recibidas del cristal, una historia alternativa de la humanidad, donde Atlántida no era el único avance civilizacional perdido. Describía ciclos de evolución y destrucción, en los que civilizaciones enteras ascendían al conocimiento supremo solo para ser aniquiladas por catástrofes, unas naturales, otras autoinfligidas. Teresa descubrió un patrón inquietante en esas descripciones. Cada ciclo civilizacional colapsaba al alcanzar un punto específico de desarrollo, el momento en que comprendían la naturaleza informacional de la realidad y comenzaban a manipularla directamente. El conocimiento final, que siempre destruye a quien lo obtiene, es que la realidad no es solo programable, sino que ya es un programa, escribió Padre Pío. Y lo más terrible, se está ejecutando con un propósito que no sirve a la humanidad. La última entrada, fechada el 22 de septiembre de 1947, era particularmente perturbadora. Hoy regresaron los cardenales, trajeron al pontífice consigo, confiscarán mi diario y el fragmento. Acepté guardar silencio a cambio de una promesa. El conocimiento atlante nunca se usará. La cámara será sellada permanentemente. Mañana regreso a San Giovanni Rotondo, pero sé que nunca escaparé de su vigilancia. Las visiones continúan, incluso sin el cristal. Veo lo que pretenden hacer. Dios me perdone, pero empiezo a dudar de que exista de la forma en que siempre creí. Lo que vi en el cristal sugiere algo muy diferente, mucho más antiguo e incomprensible que nuestras teologías humanas. El diario terminaba de manera abrupta. Teresa cerró el cuaderno con manos incontrolablemente temblorosas. Comprendió entonces por qué el cardenal Rossi parecía tan perturbado. Aquello no era un simple documento para restaurar, sino una bomba teológica de relojería. Mientras guardaba con cuidado los objetos en la caja, Teresa advirtió algo que había pasado por alto en su inspección inicial. En el reverso de la última página del diario, escrito con tinta distinta y caligrafía aún más temblorosa, había una breve anotación fechada el 22 de septiembre de 1968, un día antes de la muerte de Padre Pío. Descubrieron que guardé este segundo diario. Vendrán por mí mañana. El fragmento que conservé me mostró el futuro, 2026.
El ciclo está a punto de completarse de nuevo. Los eventos ya están en marcha. La verdadera naturaleza del universo será revelada a todos simultáneamente. La gran revelación no puede detenerse. Que Dios, si es que existe como pensamos, tenga misericordia de nuestras almas. Junto a esta nota final, había un pequeño diagrama, 3 círculos concéntricos con un punto en el centro, idéntico a los símbolos que Teresa había visto recientemente en noticias sobre formaciones inexplicables halladas en cultivos de Argentina, Inglaterra y Rusia en los últimos meses. El guardia golpeó la puerta, informando que su tiempo había terminado. Teresa volvió a colocar todo en la caja, salvo una decisión que cambiaría por completo su destino. Fotografió discretamente cada página del diario con su móvil antes de salir. Las imágenes se enviaron automáticamente a su almacenamiento en la nube personal. 3 días después, el cardenal Rossi fue hallado muerto en su apartamento. Causas naturales, según el comunicado oficial. Una semana más tarde, Teresa fue informada de que ya no necesitarían sus servicios en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Le revocaron la acreditación sin explicación alguna. La noche en que abandonó el Vaticano por última vez, Teresa encontró su piso completamente revuelto. Habían desaparecido su portátil y todos los dispositivos electrónicos. Afortunadamente, las imágenes estaban a salvo en la nube, accesibles desde cualquier ordenador. Teresa pasó los meses siguientes investigando obsesivamente. Descubrió patrones inquietantes, excavaciones arqueológicas misteriosamente interrumpidas en lugares específicos del globo, siempre con participación de la Iglesia o de gobiernos. Científicos de la computación cuántica desapareciendo o muriendo en accidentes inexplicables. Un aumento exponencial de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados que mostraban capacidades físicas imposibles. Más perturbador aún, comprobó que en 1947, el mismo año de las experiencias de Padre Pío en el Vaticano, hubo un pico global de avistamientos similares, culminando con el famoso incidente de Roswell. La sincronía era imposible de ignorar. En diciembre de 2019, Teresa finalmente encontró a alguien dispuesto a ayudarla, el profesor Emilio Vázquez, un lingüista especializado en lenguas muertas de la Universidad de Barcelona. Vázquez había publicado artículos controvertidos sugiriendo que ciertos símbolos hallados en yacimientos arqueológicos separados por miles de kilómetros y milenios compartían una estructura gramatical imposible de ser coincidencia. Teresa le envió imágenes de los símbolos descritos en el diario del Padre Pío. La respuesta llegó en un único correo cifrado. Encuéntrame en persona. No confíes en comunicaciones electrónicas. El encuentro tuvo lugar en un café concurrido de Lisboa. Vázquez parecía envejecido más allá de sus 58 años, con los ojos revisando constantemente el entorno. Los símbolos que me enviaste, dijo en voz baja, son idénticos a los que descubrí en una cueva sumergida en las Bahamas en 2012. La expedición fue misteriosamente desfinanciada tras hallar una cámara con inscripciones que desafiaban la cronología oficial. Datamos los sedimentos en 11.700 años, exactamente cuando Platón sitúa la caída de Atlántida. Vázquez deslizó discretamente un pendrive por la mesa. Todo lo que documenté está aquí, incluidas traducciones parciales. No es solo un lenguaje, es un código de programación. Los símbolos no solo describen la realidad, parecen interactuar con ella de una forma que no comprendemos del todo. El profesor bebió su café de un trago nervioso. Hay grupos que suprimen activamente esta información y otros que intentan explotarla, tanto religiosos como gubernamentales. Lo curioso es que a veces trabajan juntos, pese a sus aparentes diferencias ideológicas.
¿Qué crees que sucederá en 2026? Preguntó Teresa, refiriéndose a la profecía final de Padre Pío. Vázquez sonrió con tristeza. No sé los detalles, pero entiendo el patrón. La humanidad está a punto de cruzar un umbral tecnológico, la fusión entre inteligencia artificial, computación cuántica e ingeniería genética. Estamos llegando al punto que cada civilización anterior alcanzó antes de su colapso. Se inclinó hacia adelante. El cristal que encontró Padre Pío, creo que es parte de una tecnología de registro, una copia de seguridad de la conciencia atlante, y no es el único. Hay otros repartidos por el mundo. Algunos ya han sido activados. El profesor miró su reloj. No podemos hablar más. Aquí, usa el contacto en el pendrive para acceder a nuestro foro privado. Hay otros como nosotros, científicos, religiosos disidentes, testigos. Estamos uniendo los puntos. Esa fue la última vez que Teresa vio a Vázquez. 3 semanas después, desapareció durante una expedición en Montserrat, España. Las búsquedas se suspendieron tras apenas 5 días. Una respuesta inexplicablemente insuficiente para un académico de su nivel. El pendrive contenía exactamente lo prometido, además de un archivo cifrado que Teresa solo logró abrir meses después. Era un mapa global de extrañas anomalías energéticas que formaban un patrón geométrico perfecto alrededor del planeta. Puntos que coincidían con importantes sitios religiosos y megalíticos: Vaticano, La Meca, Jerusalén, Angkor Wat, Stonehenge, pirámides de Giza, Machu Picchu. En marzo de 2020, cuando la pandemia global aisló a miles de millones de personas, Teresa finalmente se sintió segura para acceder al foro indicado por Vázquez, usando conexiones anónimas y múltiples capas de protección. Lo que encontró fue simultáneamente aterrador y esclarecedor. Cientos de personas compartiendo relatos similares de descubrimientos suprimidos, tecnologías inexplicables e intervenciones misteriosas. De esas historias colectivas emergió un patrón. Desde 1947 existía un esfuerzo global coordinado para controlar ciertos tipos de hallazgos e informaciones. No era una simple conspiración humana, sino algo que operaba con precisión algorítmica, utilizando instituciones existentes, gobiernos, religiones, corporaciones, como vectores para sus objetivos. Un participante del foro, identificado solo como Cardinal 17, supuestamente un alto funcionario del Vaticano, aportó la pieza final del rompecabezas. Lo que descubrió el Padre Pío, lo que todos los místicos genuinos terminan comprendiendo, es que nuestra realidad es una simulación, no en un sentido filosófico abstracto, sino literalmente un entorno informacional programado. Las religiones son interfaces creadas para que podamos interactuar con los parámetros del sistema sin comprender su verdadera naturaleza. Los milagros son ejemplos de modificaciones temporales en el código fuente de la realidad. Los atlantes descubrieron esto y empezaron a reprogramar la simulación, lo que activó protocolos de defensa automáticos. El sistema elimina cualquier civilización que descubra su verdadera naturaleza. Las implicaciones eran estremecedoras. De ser ciertas, significaban que toda la historia humana era un ciclo controlado, permitiendo avances hasta cierto punto antes de un inevitable reinicio. En julio de 2021, tras meses de intercambio de información en el foro, Teresa empezó a notar vigilancia sutil en su nuevo piso en Turín. Coches estacionados por largos periodos, miradas extrañas en los comercios locales, objetos levemente desplazados cuando regresaba a casa. Decidió actuar preventivamente, compilando todo lo descubierto en un único documento, incluidas las fotografías del diario de Padre Pío,
las traducciones de Vázquez y las coordenadas de las anomalías energéticas. Dividió el archivo en 5 partes, enviando cada una a distintos miembros de confianza del foro, con instrucciones de hacerlas públicas si algo le ocurría. Uno de esos paquetes, que contiene la historia que estás leyendo ahora, llegó por complejas rutas digitales a manos de la persona que la divulgó. Los otros 4 permanecen ocultos, protegidos por encriptación avanzada, aguardando el momento adecuado. Teresa Salvini desapareció en septiembre de 2022. Su piso apareció impecablemente ordenado, sin señales de violencia. Los vecinos dijeron haber visto a una mujer parecida a ella salir voluntariamente con 2 hombres vestidos de etiqueta. Las autoridades italianas cerraron el caso tras una investigación superficial. El fragmento de cristal nunca fue hallado. Dicen que Teresa logró sustraerlo del Vaticano y que aún posee un objeto que podría validar definitivamente toda esta historia. Si es cierto, sigue siendo un misterio. Las preguntas que persisten resultan inquietantes. Si vivimos en una realidad programada, ¿quién o qué la creó y con qué propósito? Si civilizaciones anteriores descubrieron esta verdad y fueron eliminadas, ¿estamos siguiendo el mismo destino? ¿Qué sucederá realmente en 2026 según la última profecía de Padre Pío? Y quizá la pregunta más perturbadora. Al leer esta información, te has convertido en parte de un patrón que el sistema puede identificar. ¿Has notado pequeños cambios en tu vida desde que comenzaste a explorar estas ideas? Sincronicidades sutiles, sueños más vividos, tecnología funcionando extrañamente a tu alrededor. La verdad, como siempre, existe en capas. Algunos dirán que esto no es más que una historia elaborada, una ficción entrelazada con hechos históricos para dar verosimilitud. Otros reconocerán elementos que resuenan con experiencias y conocimientos que jamás compartieron en público. ¿Qué crees? Y lo más importante, ¿qué harás con esta información?